Genuino nace con la misión de promover el Evangelio para la vida de la mujer, para ayudarla a amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Mi nombre es Karen Garza y te doy la bienvenida al podcast de Genuino. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Genuino. Espero que todos estén muy bien en este tiempo de coronavirus. Y aunque sé que saben que este podcast es principalmente para mujeres, me he enterado que hay algunos hombres que nos escuchan y quisiera aprovechar para saludarles, honrarles y agradecerles por visitarnos. Hoy continuamos con nuestra serie Teocéntricos, es decir, centrados en Dios. Y yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido muy pequeño para hacer algo tan grande? Definitivamente esta es una de esas veces para mí. Reconozco que soy pequeña para hablar sobre este inmenso tema, la oración. Probablemente la razón por la que me siento abrumada en el asunto es debido a que no he alcanzado la vida de oración que quisiera tener. He tenido el privilegio de conocer hombres y mujeres entregados a la oración, y ninguno de ellos pretende ya haber alcanzado la cima. Por lo que si tú te encuentras en la misma situación que nosotros, reconociendo que aún hay mucho más que aprender y alcanzar sobre la oración, este episodio es para ti. Comencemos. Llevo cerca de una década sirviendo a la iglesia en distintas áreas y platicando con muchos servidores he visto un mismo caso. Nos es fácil servir en el ministerio a pesar de sus dificultades, pero coincidimos en lo difícil que es construir una constante y deleitosa disciplina en la oración. Aunque estemos familiarizados con esta realidad, no debemos dejar de alarmarnos por los peligros de una vida activa pero estéril en la oración. Wayne Grudem define la oración como la comunicación personal de nosotros con Dios. Es una verdad muy simple, pero tan asombrosa. Dios y el hombre comunicándose. La oración es un acto asombroso, pero aún así muy pocos verdaderamente disfrutan de ella. Piensa en esto. Jesús, el hombre más sublime y poderoso que haya caminado sobre la faz de la tierra, fue un hombre de oración. ¿Cuánto más nosotros, débiles e insuficientes humanos, necesitamos orar? La oración es imprescindible para el cristiano. Me atrevo a decir que aún más que el agua para la vida. Desde que se formó la iglesia hasta ahora, la oración forma parte esencial de ella. Vemos en Hechos 1:14 que dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Romanos 12:12, sean constantes en la oración. Colosenses 4:2, dedíquense a la oración. Y Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. Creo que queda claro que la iglesia ha orado y ora. De hecho, Gálatas 4:6 dice, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Hay un clamor que sale del creyente por el Espíritu Santo habitando en él. Los hijos de Dios elevan su voz a su Padre. Pero ¿por qué no oramos más? ¿Por qué Jesús cada vez que tenía la oportunidad se retiraba a orar, mientras que nosotros cada vez que tenemos la oportunidad nos retiramos de la oración? Sabes, estoy convencida de que nuestra vida de oración no es tan deleitosa debido a que está todo menos fundada ni centrada en Dios. Por siglos ha habido un mal entendimiento de la oración. Algunos piensan que es la manera de llamarle la atención a un Dios lejano y que nos desconoce, mientras que otros piensan que es el medio por el cual buscamos ganarnos su aprobación. No es sorpresa que la oración sea algo tan pesado y gravoso para tantos. Déjame ser clara en algo. Aun si hubiéramos pasado cada una de las horas de nuestra vida orando, no sería suficiente para ganarnos la aprobación de Dios.
La única forma de ser aprobados por Dios es mediante la fe en Jesús, pues solamente Él llevó a la cruz una vida perfectamente aprobada delante de Dios en nuestra representación. Pensemos en esto. Si hubiera habido otra forma de salvarnos, Dios no hubiera mandado a su único Hijo. Él simplemente hubiera dicho, ora todos los días y así serás salvo. La palabra de Dios rechaza por completo la idea de que una vida de oración nos llevará al cielo. Eso, mis amados, solo lo hace Dios mediante la fe en Jesús. La oración no nos posiciona en una correcta relación con el Padre. Solamente nuestro Señor Jesús lo hace. Entonces podemos decir que la oración es el privilegio del ciudadano celestial y no la escalera al cielo. Precisamente gracias a la obra de Cristo en la cruz, ahora podemos acercarnos en oración confiadamente delante del Padre, sabiendo que nos escucha y que desea y disfruta hacerlo. Esto es muy importante. Yo viví años con una carga pesada sobre mí al creer que mi desempeño en la oración mantenía mi relación con Dios. Yo creía que mi salvación había sido por gracia, pero que mis obras tenían que mantenerla, hasta que entendí que es al revés. Gracias al desempeño de Jesús, tengo una relación íntima e inamovible con Dios, y esa relación alimenta y mantiene mi vida de oración. De esta manera entiendo que puedo acercarme no por temor ni por deber, sino por amor. Quizá a algunos les cause dificultad escuchar esto. Algunos podrán acusar este mensaje como un apagador de fuegos. Dirán que si enseñamos esto hará que los cristianos se relajen, se crucen de brazos y se excusen diciendo que no tienen que vivir una vida piadosa debido a que Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero ¿saben algo? Las doctrinas de la gracia hacen todo lo contrario en los verdaderos creyentes. La gracia de Dios no hará que un creyente se apague, al contrario, encenderá los afectos y la devoción de los redimidos. En otras palabras, la gracia de Dios es el motor para nuestra vida de oración. ¡Qué glorioso misterio es la oración! La Trinidad y el pueblo de Dios de toda la historia participan de este acto tan sublime. Pero ¿por qué nuestra vida de oración es tan monótona? ¿Por qué no oramos más? ¿Por qué las reuniones de oración en nuestra iglesia local son las más vacías? ¿Por qué nuestro lugar secreto es tan poco recurrido? Como dije al principio, estoy convencida de que nuestra vida de oración es tan pobre porque está todo menos fundada y centrada en Dios. Nuestra disciplina en la oración es derrumbada fácilmente cuando no está fundada sobre el Evangelio. Si está fundada sobre la motivación de ganarnos a Dios, llegará el momento en el que te frustres o te canses de intentarlo. Si está fundada sobre la motivación de llamarle la atención a un Dios lejano, también te darás por vencido. Pero si la oración está fundada en el amor de Dios para nosotros en Cristo, tu fuente es ilimitada. La oración deleitosa al hombre y agradable a Dios está fundamentada sobre el Evangelio. En episodios pasados vimos cómo Dios nos llama a escucharlo y conocerlo a través de su palabra. Nosotros oímos a Dios, pero lo maravilloso es que no solo nos llama a oírlo, sino que también Él nos quiere oír a nosotros. Dios quiere oír tu voz. La oración no es un monólogo, es una conversación, una que Dios inició. En palabras de David Mathis, la oración para el cristiano no es simplemente hablarle a Dios, sino responder a aquel que nos ha acercado. Él ha hablado primero. Hermanos, esto es tan relevante. Él no es un Dios lejano al cual tengas que rogar para tener comunión, porque si en ti hay deseo de hacerlo, es porque Él te ha llamado primero. La oración fue fundada por Dios. Una realidad es que a veces nuestros tiempos de oración son tediosos debido a que siempre son iguales.
Hasta nos sabemos de memoria nuestras oraciones porque siempre oramos lo mismo y de la misma manera. Y nuestras oraciones se vuelven muy egoístas y descentralizadas de Dios. Otro enemigo de la oración es cuando no está centrada en Dios. Un remedio para esto en mi propia vida fue empezar a orar la Biblia. Al hacer esto, mi tiempo de oración dejó de parecer un monólogo y se hizo una conversación. Dios me habla en su palabra y yo respondo a Él en oración. Orar la Biblia ha revolucionado mis tiempos de oración, específicamente orar los salmos. Algo muy interesante es que el libro de los Salmos es uno cuyo propósito por Dios es que lo levantemos en oración y adoración a Él. Los Salmos eran el himnario de Israel. Es como si Dios hubiera dicho de nosotros: los hice para adorarme, pero no saben cómo, por eso les daré las palabras para hacerlo. Esto verdaderamente ha beneficiado muchísimo mis tiempos de oración. A meses de estar orando los salmos, he aprendido que la oración tiene diferentes facetas. La adoración, la confesión, los lamentos, la intercesión, la acción de gracias, súplica y peticiones. Cuando entendí esto, el mandato a orar sin cesar cobró sentido. Los salmos me enseñaron que la vida de oración es un estilo de vida que se caracteriza por una actitud de oración ante todas las situaciones de la vida. También me di cuenta que al orar los salmos mi oración se volvió menos centrada en mí y más centrada en Dios. Las oraciones de adoración, gratitud y confianza aumentaron y junto con ello mi deleite en la oración. Entre más oremos la Biblia, nuestras oraciones serán más teocéntricas porque la Biblia es teocéntrica. Y entre más oremos centrados en Dios, nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras acciones estarán más enfocados en Dios y su gloria. Como último punto, quisiera contestar la pregunta: ¿por qué orar? Quizá la respuesta más sencilla sea porque es la voluntad de Dios, Jesús nos lo enseñó y porque lo vemos en la vida de la iglesia. Pero ¿por qué Dios quiere que oremos? El primer punto es porque expresa nuestra confianza en Él. La oración no es para que Dios conozca nuestras necesidades. En Mateo 6:8, Jesús nos dice: su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. La oración glorifica a Dios porque da un hermoso mensaje de dependencia, confianza y deleite en Dios. Como dice Wayne Grudem, Dios como nuestro Creador se deleita en que nosotros como sus criaturas confiemos en Él porque una actitud de dependencia es la más apropiada en la relación entre la criatura y su Creador. Otra razón de por qué Dios quiere que oremos es porque Él en su soberanía nos permite ser partícipes de sus obras mediante la oración. Cuando oramos, Dios actúa de maneras que no lo haría si no oramos. Definitivamente Dios no necesita nuestra oración, pero es una realidad que Él en su soberanía escogió hacerlo así. La Biblia está llena de ejemplos de esto. Santiago 4:2 dice: no tienen porque no piden. Dios responde a la oración de arrepentimiento, intercesión, súplica. ¿Sabes? Si estuviéramos conscientes y convencidos de que Dios actúa en respuesta a nuestra oración, oraríamos mucho más de lo que oramos. Otra razón es que nos lleva a una comunión profunda con Dios. Dios no solo quiere que confiemos en Él y que participemos de sus obras, sino que también quiere tener comunión con nosotros. ¡Wow! Toma un momento para meditar en esto. Dios, el Creador sublime, perfecto, omnisciente, omnipresente, autosuficiente del universo, quiere tener una conversación contigo. Contigo débil, dependiente, insuficiente, ignorante personita. Hemos reducido la oración como el simple acto de pedir, pero déjame decirte algo. La gloria de la oración no está en presentar nuestras peticiones y recibir de la mano de Dios.
La gloria de la oración es que podemos presentarnos delante de Dios y recibir a Dios mismo. Como dijo C.S. Lewis, la oración en el sentido de la súplica, de pedir cosas, es una parte muy pequeña. La confesión y el arrepentimiento son su entrada, la adoración es su santuario, la presencia, la contemplación y el disfrute de Dios son el pan y el vino. El gran propósito de la oración es acercarnos humildemente, expectantes y gracias a Jesús confiadamente a la presencia de Dios para relacionarnos con Él, hablar con Él y en última instancia disfrutar de Él como nuestro mayor tesoro. Recibamos la respuesta que buscamos o no, sabemos que en Jesús nos ha sido dado algo mucho mayor que lo que pudiéramos pedir en oración, a Dios mismo. Y el último punto de por qué Dios quiere que oremos es porque Dios disfruta de la oración. Nuestra motivación última debe ser que la oración es un aroma deleitante para Dios. Como empecé diciendo, Dios no solo quiere ser escuchado, sino que también quiere escucharte a ti. Él disfruta escuchar nuestras oraciones como un padre ama escuchar la voz de sus hijos. Mientras oramos, estamos deleitando y glorificando a Dios, pues es una evidencia de que estamos confiados y convencidos de que gracias a Jesús nos podemos acercar a Él y de su carácter bueno, atento, sabio y poderoso. Es verdad que Dios nunca contestará una oración que no vaya conforme a su voluntad. Hay que orar conforme a su voluntad revelada en la Biblia. Entre más la estudiemos y comprendamos, nuestras oraciones serán más eficaces. Sin embargo, también es verdad que habrá algunas oraciones buenas que durante largos periodos de tiempo queden sin respuesta. Si este eres tú, te animo a que confíes en Dios. Él es sabio y bueno, por lo que podemos confiar en Él. Hay una frase que me encantó. No recuerdo quién lo dijo, pero decía algo así: si supiéramos todo lo que Dios conoce, pediríamos exactamente lo que Él nos ha dado. Confía en Él y aprovecha este tiempo para comprobar que verdaderamente Él es suficiente. Como el Señor le dijo a Pablo, quien pidió a Dios 3 veces que le quitara el aguijón que tenía en su carne: bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. La oración es un regalo inigualable, el mayor privilegio que un hombre puede tener en esta vida, por lo que termino animándote: corre a tu Padre que está en lo secreto, levanta a Él tu agradecimiento, tus afanes, tus peticiones, tu adoración. Él es digno. En el Salmo 84, el rey David muestra su ardiente anhelo por estar cerca de la presencia de Dios. Él cela al gorrión que había hecho un nido en la casa de Dios y después cela a los sacerdotes que tenían cuartos en la casa de Dios. También en el Salmo 27 dice que solamente una cosa desea y es estar en la casa de Dios para contemplar su hermosura. Amados, el día de hoy no hay velo ni mancha que nos separe. Gracias al alto costo que Jesús pagó, tenemos acceso ilimitado a la presencia misma de Dios. La comunión y cercanía que en Adán se perdió, en Jesús se restituye. Disfruta de tu Dios, escucha su voz y hazle oír la tuya todo el tiempo. Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No puedo hablarte suficiente de la oración, pero mi anhelo y mi deseo es que tú mismo experimentes esa cercanía con tu Dios, pues verdaderamente es el privilegio más grande que tendrás en esta vida. Oremos. Señor, gracias por tan grande regalo que hemos recibido.
Gracias porque tú te deshiciste de todo lo que nos separaba al enviar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Todo para tenernos nuevamente en una relación correcta contigo. Padre, te pido, ayúdanos a orar más. Ayúdanos a entender el acceso que tenemos al trono de la gracia. Que día tras día anhelemos esos momentos de oración contigo. Que nuestra oración esté fundada y centrada en ti. Que oremos cada vez más conforme a tu voluntad y sobre todo que nuestro mayor placer sea la intimidad y cercanía contigo. Señor, sé tú nuestro deleite, sé tú nuestra recompensa, sé tú nuestra porción. Gracias por tanto, te amamos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecerte por escuchar este episodio de Genuino. Esperamos que cada mensaje que escuches en este podcast te ayude a conocer y amar más a Dios. Si de alguna manera este episodio fue de bendición a tu vida, te invitamos a compartirlo. Y también te invitamos a nuestra página genuinomujeres.com para encontrar más recursos.